antes de la exposición o mientras tenemos la exposición de la palabra, yo quiero que esta introducción ustedes la tengan en su mente. Que uno de los puntos que quiero resaltar hoy es que a los mismos discípulos de Jesús, la cruz le puso un fin a sus esperanzas mesiánicas. Como vimos la semana pasada, cuando los soldados romanos tomaron a Jesús, lo crucificaron y después él fue sepultado, y con su muerte y su sepultura también asimismo las esperanzas de los discípulos, de todos los discípulos, murieron y fueron resucitados, fueron sepultados junto con Jesús. La conclusión que ellos llegaron fue punto final a nuestra esperanza, a nuestra esperanza. Y vamos a enfocarnos en Tomás, pero no quiero que ustedes dejen de tener en su mente que no solamente fue Tomás el que no creía, sino que en realidad las escrituras nos dicen que todos sus discípulos por igual no, no creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Ah, bueno, anyway, con eso en mente, lean conmigo y lo pueden hacer en voz alta, por favor, en Juan, capítulo 20, donde vamos a tener la exposición de la palabra desde el versículo 24 al versículo 31. Léanlo conmigo, por favor, en voz alta, pausadamente. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiera mi mano en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en pie y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oramos una vez más. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, y ahora te suplico que a cada uno de mis hermanos, al igual que a mí mismo, nos haga estar bien consciente de lo que acabamos de leer, y lo que vamos a seguir leyendo es palabra de Dios. A esto, Señor, para tu gloria y nuestro bien. Amén. Hermanos, miren, aquí vemos cuando tomamos en el versículo 24, 8 días, no, 10 días, perdón, 10 días antes de eso, ¿qué sucedió? 10 días antes del versículo 24, ¿qué sucedió? ¿Ah? No, 10 días antes de este evento, si retroceden 10 días antes, no, era ¿la qué? La crucifixión, ¿no? Como vimos la semana anterior, al Señor Jesucristo lo crucificaron alrededor de las 9 de la mañana, más o menos para las 12 del mediodía, que hay una gran tiniebla sobre la tierra, el juicio de Dios sobre el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Alrededor de las 3 de la tarde, 3 horas más tarde, el Señor Jesucristo entrega
entrega su alma, entrega su alma. Con estas palabras, no, literalmente, en tus manos entrego mi alma. Al Señor Jesucristo nadie le quitó su vida. El Señor Jesucristo voluntariamente dio su vida, ¿no? Y después de eso, rápidamente lo entierran a Jesús. Y no tienen que mirarlo, pero yo lo voy a mirar. En el versículo 38 del capítulo anterior nos dice que la tumba en la cual fue puesto el Señor Jesús, o el cuerpo del Señor Jesús, fue en la tumba de José de Arimatea, ¿no? Y allí lo entierran, cierran la tumba con una gran piedra. Y eso es ¿qué día? ¿Ah? El viernes, el día viernes. Al tercer día, el domingo, por la mañana, bien temprano en la mañana, un grupo de mujeres vienen a la tumba con el propósito de ungir el cuerpo del Señor Jesús. Cuando llegan a la tumba, se encuentran con una doble sorpresa. La primera sorpresa era que mientras ellas iban, ellas estaban pensando, sí, hablando, ¿no? Que quién iba a moverle la piedra. Primera sorpresa, la piedra ya estaba movida, ¿no? Pero la segunda sorpresa, y peor aún, para ellos en la mente, en ese instante en la historia, el cuerpo del Señor, de su Señor, no estaba allí. No estaba allí. Hermanos, dos cositas. La primera es, qué gloriosa devoción de estas mujeres, que a pesar de que sus esperanzas mesiánicas habían muerto con Jesús, al igual que los discípulos, el amor de devoción de ellas para su Señor continuaba vivo. Ellos iban, hermanos, a ungir el cuerpo del Señor como un acto de devoción, de amor a su Maestro. ¡Wow! ¡Qué amor! Lo segundo es, hermanos, que el apóstol Lucas nos dice que ellas estaban perplejas. Entonces, cuando usted toma esto y lo anterior, que ellas venían con estos a ungirle el cuerpo, ¿qué le dice ello? Nos dice, hermanos, entre otras cosas, primordialmente, que ellas no estaban esperando la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Ellas no estaban esperando que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Muy importante entender. Ni ellas ni ninguno de sus discípulos creían que el Señor Jesucristo iba a resucitar dentro de los muertos. A pesar de que Cristo le había dicho que era necesario que Él padeciese en manos de pecadores, muera y que al tercer día resucitara. Simplemente a ellos le pasaba, por así decir, por encima. No le entraba, por así decir. Hermanos, no encajaba con las expectativas que ellos tenían del Mesías. Hermanos, como vimos la semana pasada, es que simplemente los Mesías no pierden. Los Mesías no mueren. Los Mesías, hermanos, ganan. Los Mesías ganan. Los Mesías conquistan. Y los soldados romanos mataron al Señor Jesús. Y eso no encajaba con la expectativa o con el cuadro mesiánico que ellos tenían en su mente acerca de su Señor. Y cuando están allá, ustedes saben que dos ángeles se les aparecen y le dan esta gloriosa noticia a ellas y comienzan con una pregunta. ¿Cuál es? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado, ha resucitado. Y hermanos, ellas al escuchar esta noticia salen corriendo para a encontrarse con los 11 discípulos.
Y las escrituras nos dicen que cuando ellas llegan, nos dice que ellos, los discípulos, ¿qué creían acerca de estas cosas que las mujeres les decían? ¿Ah? Más o menos, que eran locura, y las escrituras nos dicen explícitamente, no implícitamente, explícitamente, que no le creían, que no le creían. Ninguno de los discípulos creía que el Señor Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Pero en ese entonces, o al instante, hay dos hermanos, dos discípulos, que se paran y se van corriendo a ver la tumba. Juan y Pedro. Juan y Pedro salen corriendo a ver la escena, y cuando se encuentran, exactamente se encuentran las cosas tal y como las mujeres le habían dicho. La piedra no estaba, o la piedra estaba movida, y el Señor Jesucristo, o el cuerpo del Señor Jesucristo, no estaba por ningún lado, por ningún lado. No. Y lo que pasa después de esto, sabemos, ¿no?, en las apariciones, que el Señor Jesús se le apareció, por ejemplo, a María Magdalena, a Pedro, ¿no?, a dos discípulos en el camino a Emaús. Y esa misma noche, entonces, se le aparece a los discípulos, a los discípulos. Lo leemos ahí mismo, en el capítulo 20, los versículos 19 y 20 de Juan capítulo 20. Miren lo que pasó. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a su Señor. Los discípulos se regocijaron viendo, viendo a su Señor. Hermanos, miren, algo que yo nunca había notado, yo quiero que ustedes lo noten conmigo. En el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día era este? Según el versículo 1, capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana. El mismo día que el Señor Jesucristo resucitó. Pero ¿por qué hace énfasis? Hace énfasis porque dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, refiriéndose al versículo 1, aquel mismo día, el primer día de la semana. ¿No? Pero no termina allí, dice, el primer día de la semana, el primero de la semana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, que había dicho en el versículo 1, el primer día de la semana, pero dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, pero si ya lo dijiste. Es sorprendente. ¿Cómo los judíos contaban los días? Del amanecer a la tarde, de 6 a 6. Nosotros contamos los días de 12 a 12. De 12 a 12. Hermanos, si era de noche, ¿qué día era? Para los judíos. ¿No? ¿Ah? No. ¿Cómo puede ser sábado? ¿Va a retroceder? Era lunes. De contar los días de 6 a 6. Mi punto es que para esta fecha ya los discípulos estaban contando los días de 12 a 12, como nosotros lo contamos. El primer día de la semana llegó a ser el domingo, el día más importante de los discípulos, llegó a ser el día del Señor, el día que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿no? Hermano, si le leo, si eso ocurrió el domingo en la noche, ya no era domingo, era lunes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo explicarlo? Juan fue el último en escribir su evangelio. Los otros evangelios, los evangelios sinópticos, no, o sea, a Mateo, Marcos y Lucas, ya estaban escritos. Y Juan escribió más tarde
aproximadamente en los 80 o 90, tú dirías, por ahí, ¿no? Muchos después de los otros evangelios, o después de los otros evangelios. Ya para este tiempo, ya los discípulos, hermanos, consideraban el domingo, el primer día de la semana, el día más glorioso en el calendario, en su calendario. Y nosotros también, gloria a Dios, porque el primer día de la semana, todos los domingos, recordamos que el Señor Jesucristo resucitó dentro de los muertos. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿no? El primer día de la semana. Ahora, Jesús se coloca en medio de ellos, como vemos ahí, a pesar de que ellos le habían abandonado, y en lugar de reprocharle, miren lo que él le dice. ¿Qué le dice? Los bendice. Paz a vosotros, paz a vosotros. Ah, tuve el privilegio de enseñar la, los últimos dos viernes en mi trabajo, lo que he estado compartiendo con ustedes, o sea, la crucifixión, la cruz y la resurrección. Y les comenté a ellos, y les comento a ustedes también, que el Señor Jesucristo parece que no, tenía muy poquita sangre dominicana. ¿Por qué? Porque si yo llego a ser Jesús, después que ellos me dan la espalda, no, me abandonan, pierden su esperanza en mí, yo me lo hubiese aparecido. Ajá. Y así me pagan. Pero el Señor Jesucristo le dice, paz a vosotros, lo bendice. Hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es, hermanos, qué tierno y compasivo es nuestro Señor, ¿no? Qué tierno y compasivo es nuestro Señor. En primer lugar, hermanos, entonces vamos a ver la duda de Tomás, o la incredulidad de Tomás. Versículos 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció la noche del primer día de la semana, el domingo, a los discípulos, Tomás no estaba con ellos, ¿no? Jesús se aparta de ellos, luego llega Tomás y ellos le dicen, le dan la gran noticia a Tomás. Tomás, el Señor Jesucristo resucitó a los muertos. Y Tomás dice, al menos que yo lo vea con mis propios ojitos y meta las manos en sus manos donde estaban los clavos y meta mis manos en el costado, ¿qué dice? No creeré. Tomás sí era medio dominicano. Miren, ahora, ojo, recuérdense que ninguno de ellos creía. Todos ellos quedaron convencidos al ver al Cristo resucitado. Así que no vamos a ser muy duro con Tomás. ¿Qué es lo que vemos aquí? En mi opinión, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Como yo siempre digo, yo le doy libertad a que se equivoque. El problema de Tomás no era un problema de un ateo, de una persona que dice, al menos que yo lo pueda ver y al menos que yo lo pueda comprobar científicamente, no existe, no es verdad, no. Hermanos, Tomás era un creyente, Tomás era un discípulo de Jesús. Hermanos, Tomás lo había dejado todo por seguir a Cristo. Tomás lo había dejado todo por seguir a Cristo como los otros discípulos. El problema de Tomás era más un problema emocional. Hermanos, como vimos la semana pasada, ellos, hermanos, estaban tan llenos de esperanza, tan llenos de esperanza. Ellos pensaban ya que en cualquier momento, literalmente, el Señor Jesucristo ya iba a colocar
su, su reino. ¿No? Se recuerdan que horas antes o días antes de la cruz, ellos estaban discutiendo a ver quién iba a ser el vicepresidente, por así decir. ¿Se recuerdan? Y todos pensaban ya que en cualquier momento el Señor Jesucristo iba a instalar su reino. Y de momento, ¡pum! La cruz. De momento al bendito lo hacen maldito. Al eterno le quitan la vida. Y ellos, pero estamos hablando de Tomás, sufrió una decepción tan grande. ¿Ha sufrido usted una decepción? ¿Le ha hecho una persona a usted, no diga así, ni levante su mano, ni nada por el estilo, para que piense? El Señor Jesucristo, para Tomás, ¿no? Lo decepcionó. Y él quería estar seguro, así como a nosotros, cuando una persona nos decepciona al tal grado, no podemos comparar con esto, ni siquiera, fue mucho, infinitamente peor, por así decir. ¿Qué nosotros hacemos para dar otro segundo chance? Somos muy cuidadosos. Tenemos que estar bien seguros antes de poner nuestros corazones y nuestra confianza en esa persona otra vez. ¿O no es así? Y Tomás lo que estaba era, Tomás no quería otra vez llenarse de esperanza y gozo para pasar, para tomarse el chance de sufrir otra decepción como la acababa de pasar. Y Tomás lo que dice es, al menos que yo lo vea con mis propios ojos, yo no me voy a dar en devoción, porque mi corazón todavía está destruido, ¿no? Y miren, ahora Tomás tenía que estar bien seguro antes de envolverse emocionalmente en esta gloriosa noticia. Y por eso sus demandas, versículo 25, por favor, le dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré, no creeré. Lo más lejos que Tomás tenía era que el Señor Jesucristo lo estaba escuchando. El Señor Jesucristo lo estaba escuchando, ¿no? Versículo 26 al 8, el segundo punto, vimos la duda o la incredulidad de Tomás. Ahora vamos a ver la fe y confesión de Tomás. Versículo 26 y al 28. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, me imagino que tal vez se voltea un poco para ver cara a cara a Tomás, se acerca a él y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado. Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente. Wow, wow. Ah, qué tierno es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se tomó las demandas de Tomás muy en serio. Y tan pronto llegó este día, se presenta a Tomás y responde, ¿no? Le hace caso a las demandas, satisface las demandas de Tomás. Cuando dice en el versículo 26, 8 días después, ¿qué día era este? Domingo. ¿Ah? El siguiente domingo. ¿Por qué 8 días? Simplemente porque los judíos contaban tomando el lugar el día en que estaban. O sea, si hoy es domingo, diríamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuántos días son? 8 días. O sea que ellos en este tiempo podían decir, nos vemos dentro de 8 días. Usted y el que hablaba sabía que era contando este día. O sea, nos vemos el próximo
domingo. Todas las apariciones del Señor Jesucristo, casualidad de casualidades, fueron los domingos. No fueron los sábados, fueron los días domingos. Entonces el próximo domingo, ¿no? Y miren la confesión que hace Tomás. Vamos a leerlo todos juntos. Por supuesto, ustedes no en voz alta. Luego dijo Tomás, perdón, el 27 ya lo leímos, ¿no? Pon aquí tu mano, ¿no? Y no sean incrédulos. El 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa confesión? Si hubiese sido yo, o si hubiese sido usted, cuando él llega, donde los discípulos, dice, Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Yo tengo que estar muy seguro antes de esto. Al menos que yo lo vea, como ustedes lo vieron, eso se lo añadí yo. Pero es cierto, es cierto. Yo no voy a creer. Jesús llega, de yo ser Tomás, hubiese dicho, ¿qué? Ups. Oh, es cierto, Señor, resucitaste, ¿no? ¿O no? Pero él no dice eso. Él dice, Señor mío y Dios mío. Hermanos, los judíos eran monoteístas, creían en un Dios. No había, la base de su religión, por así decir, era Jehová tu Dios, que uno es. Cuando Tomás ve al Señor Jesucristo resucitado, él dice, él confiesa, él es Jehová en carne. Él es Dios en carne. Él es el Señor, Él es Dios en carne. ¿Por qué o cómo llega él a esta conclusión? Y aquí sí ustedes me tienen que dar gracia. Y aquí sí ustedes me tienen que dar gracia. Hermanos, entre el versículo 26, que lo leemos tan rápido, y 24, ¿qué tiempo hay? No me digan 2 versículos. No le digo cuántos versículos hay. ¿Qué tiempo hay? 8 días, una semana, 7 días en realidad, ¿no? Como diríamos nosotros. Hay una semana completa. Yo no creo que está mal de parte nuestra o de parte mía pensar que entre la mente y el corazón de Tomás, ¿qué usted creía que había todos estos días en esta semana? ¿Usted no le parece lógico pensar que Tomás estaba pensando en lo que las mujeres y los discípulos y tal vez los 2 discípulos en camino a Emaús, no, se recuerden, y todas las mujeres le habían afirmado que el Señor Jesucristo había resucitado de los muertos? ¿Ustedes no creen que Tomás podía ver en ellos, en ellas o en ellos, en todos ellos, sinceridad? ¿Ustedes no creen que Tomás estaba pensando, ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? Y quería creer, pero tenía temor a creer. Quería creer, pero tenía temor a creer. Y yo creo que Tomás, al estar pensando en todo esto, el Espíritu de Dios comenzó a iluminar la mente y el corazón de Tomás. Ahora, a la luz de esta nueva revelación del Señor Jesucristo en cuerpo, resucitando de los muertos, la noticia de ello, él comenzó a pensar, si es cierto, lo único que hace sentido es que Él es Dios. Si Él resucitó de los muertos, entonces es verdad todo lo que Él dijo acerca de Él. ¿Y qué dijo Él acerca de Él? Bueno, y el Espíritu Santo trayéndole a la memoria a Tomás, cuando en Juan 14, Felipe le pregunta,
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué estaba diciendo él allí? Yo soy Jehová. Cuando dijo, yo y el Padre, uno somos, y el Espíritu de Dios le traía la conciencia a tomar estas palabras de Jesús. Y a la luz ahora de esta gloriosa noticia, y él comenzó a entender las palabras de Jesús que nunca había entendido. Cuando el Señor Jesús, los líderes religiosos, por envidia y por maldad y odio, vienen donde él, ¿no? Y él le dice, en una de las varias veces, yo soy. Una referencia, ¿no?, a que Dios hizo acerca de sí mismo en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Jesús proclamó y dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y Tomás comenzó a pensar, wow, dijo esto, si Él resucitó, entonces es verdad que Él es Dios. O cuando le traen un paralítico, se recuerdan que estaban dentro de una casa que no cabía nadie. No pueden entrar de tan lleno que estaba. Hacen un hoyo en el techo. Le bajan al paralítico. Y Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen, y perdonen, ¿y quién diablo se cree este? ¿Quién se cree este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Cierto o no? Yes, ellos tenían razón. Y Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Y él comienza, pero solo Dios puede perdonar pecados. Yo le hice una broma a los hermanos de mi trabajo el viernes pasado. Imagínense que a la casa de Daniel se metan unos ladrones. Y el pobre Daniel es el único que se levanta a beber agua. Los otros quedan dormiditos, tranquilos. Y al pobre Daniel le dan una paliza, pero una paliza que lo dejan casi muerto. Al pobre Daniel se lo llevan al hospital de Boca. Y yo voy a visitar a Daniel, y el pobre Daniel está desbaratado, como decimos nosotros. Y yo llego a la habitación sonriéndome. Daniel, mi primo, buenas noticias. Y él no puede ni hablar. Y me mira, le digo, en el camino al hospital me encontré con los ladrones que te robaron y te hicieron esto. ¿Y sabes qué, Daniel? Yo lo perdoné. Exacto. Daniel, miren, yo creo que ahí sucede, ahí pierde Daniel la salvación. Yo no creo que se pierda la salvación, pero yo creo que si pasa eso, Daniel la pierde. Es una broma, no digan acá afuera que el pastor enseña que la salvación se pierde. Es una forma de decir, no, un padre que lo necesita. Gracias. Miren, ¿por qué? Porque Daniel iba a decir, ¿y quién diablo se cree este? Oye, será primo mío y todo lo demás, pero el que le dieron la golpiza es a mí. Hermano, ¿cuál es el punto? Todos nuestros pecados, primordialmente, hermanos, es un crimen, es una ofensa en contra de Dios. Y solo Dios puede perdonar pecados. Y el Señor Jesucristo perdonaba pecados. Conclusión, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y él entendía esto y todo esto, hasta que ya no explotó, hasta que estaba, al punto de explotar. Y en eso el Señor Jesucristo se le presenta y le dice, Tomás, mírame. Y él ahí explota con una confesión y dice, Señor mío y
Dios mío. Era lo único que tenía sentido. Era lo único que tenía sentido, hermanos. Y miren, esto no fue una mera confesión de, como le dije ahorita, oh, gloria a Dios, resucitaste de los muertos. Es una confesión, hermanos, de sumisión y adoración. De sumisión y adoración. Miren lo que él dice. Señor mío, sumisión. Tú eres mi Señor y adoración. Y tú eres mi Dios. Hermanos, no hay salvación fuera de esta confesión de fe. Si usted quiere ir al cielo, usted tiene que confesar que Jesús es el Señor y el Dios del universo. Y el Dios del universo. Hermanos, no hay otra respuesta coherente ni razonable al ver quién Cristo era. Y el último punto es el instrumento que Dios usa para convertir incrédulos a Dios o al Señor, o escépticos, como el caso de Tomás tal vez, ¿no? Versículo 29, del 29 al 31, podemos leer, ¿no? Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no se escribieron, pero estas se escribieron para que creáis, ¿no? Para que creáis. ¿Cuál es el instrumento entonces que Dios usa? A los 40 días, el Señor Jesucristo ascendió al Padre. Y desde entonces, ahora, miles de millones han creído en el Señor Jesucristo para salvación, para el perdón, salvación, para el perdón de sus pecados y salvación de su alma. ¿No? Miren, ¿y qué instrumento usa Dios para ello? La palabra. Estas sean en Cristo para que creáis. Evidencia de que, por ejemplo, le dice a Tomás, tú me viste y por eso creíste. Bienaventurados los que no me van a ver, pero van a creer. Evidencia de ello somos nosotros. A ver, ¿alguno de ustedes le ha visto? ¿Alguno de ustedes le ha visto? ¿Ninguno? Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermanos, ¿no? Miren, a veces hay personas que piensan que la fe de Tomás era de alguna forma inferior, porque le dice, bueno, Tomás, tú creíste porque me viste. Bienaventurados aquellos que tienen una fe tan grande que sin evidencia ninguna creen. Hermanos, nuestra fe cristiana no está basada en el aire. Si su fe está basada en el aire, entonces usted es un fanático, no un creyente. No es un creyente, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús está entonces diciendo? Permíteme leerlo simplemente. Él dice sí, que es verdad que ellos creyeron, o sea, los discípulos creyeron después de haberle visto resucitado. Y muchos llegarían a creer sin haber disfrutado de ese privilegio particular. Es lo que le está diciendo. Como le dije, evidencia nosotros. ¿Cómo llegarían ellos a creer? O nosotros a creer sin evidencia, no, sino a través de su testimonio, sino a través del testimonio escrito acerca de él, ¿no? De aquellos que sí vieron la evidencia. ¿Entienden? ¿Cómo nosotros llegaríamos a creer? Viendo la evidencia histórica escrita de aquellos que vieron con sus propios ojos la evidencia. ¿Ok? O sea, el registro histórico que estos hombres han dejado el Evangelio, el Nuevo Testamento. La fe no opera en un vacío, hermano. La fe descansa en evidencias irrefutables, pero es un don del Espíritu Santo. Amén. Nuestra fe descansa en hechos históricos, pero la fe que nos salva es un don del Espíritu de Dios. Es un don del Espíritu de Dios. Si yo le hago la pregunta, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? A ver, George Washington. ¿Quién lo contestó? Levante la mano. Ok. Pregunto, Tela, ¿estabas tú allí? ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Ah?
la historia, por evidencias históricas de personas, ¿no? Con, ah, con plomo, vamos a decir, o con peso, ¿no? Hermanos, todo lo que nosotros creemos acerca de la historia es por eso mismo, por la evidencia o el peso de la evidencia de personas que estuvieron allí y lo dejaron por escrito. Y hoy nosotros en día creemos. Es lo mismo con la fe cristiana, pero mucho, mucho más glorioso, mucho más glorioso. Por supuesto, hermanos, yo diría que si depende de la calidad del testimonio para creer, nosotros como cristianos tenemos una fe extraordinariamente objetiva, concreta y sólida. Nuestra fe, hermanos, está fundada en una tumba vacía cuyo hecho histórico o hecho histórico, no hay ninguno que tenga más evidencia que la tumba vacía. Hermanos, la fe nuestra es una fe que tiene un fundamento gloriosamente, gloriosamente sólido. Y termino con estas palabras. Pensemos en la Biblia. Pensemos en la Biblia. Aquí tenemos 39 libros en el Viejo y 27 en el Nuevo. 39, 27, 66. 66 libros. Y la unión anatómica de la Biblia es una unión tan gloriosa que podemos ver las escrituras, estos 66 libros, como un libro. Le llamamos la Biblia. Y toda la Biblia apunta a un Mesías que iba a venir, morir en una cruz y resucitar el tercer día, el Señor Jesucristo. Amén, amén. No, pensemos una vez más en la Biblia. Allí tenemos, hermanos, no algo que yo retaría a cualquier persona sincera que me explique la unión anatómica de la Biblia, aparte de Dios, aparte de Dios. Hermanos, la Biblia tiene un autor, Dios, ¿no? Pensemos en Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, nuestro Salvador es glorioso. Amén. Nuestro Salvador es glorioso, hermanos. Amén. Amén. Yo no creo que ningún ser humano se hubiese inventado una persona como el Señor Jesucristo. El Dios de gloria que dejó su trono para morir vergonzosamente en una cruz. ¿Y cómo usted explica todas las profecías acerca de este personaje Jesús? ¿Cuándo iban a nacer? ¿De dónde iban a nacer? ¿De la familia donde iba a venir? Etcétera, 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 que se cumplieron en Jesús. En los detalles de su muerte, etcétera, etcétera. Pensemos en los discípulos. Los discípulos, ¿no? Todos ellos confesaron que Jesús es el Mesías, que murió por ellos, y todos, ¿no? Al creer y confesar que al tercer día Él resucitó de los muertos, hermanos, y no solamente estuvieron dispuestos a morir, literalmente murieron por confesar, por dar testimonio de que el Jesús que ellos crucificaron había resucitado de los muertos, y ellos testificaban que había ascendido al Padre y que iba a venir para juzgar a vivos y a muertos. Hermanos, y yo quiero que usted nunca se olvide de esto. Atrévanse a retar a cualquier persona incrédulo que le diga que el carácter, la tela moral de los apóstoles, daba lugar a llegar a pensar con sinceridad que estos eran unos mentirosos o locos. No hay otra opción. O los discípulos eran unos estúpidos, unos mentirosos o unos charlatanes, o todo, o los tres juntas. Y yo me atrevería a decir que estos apóstoles, la tela moral de estas personas, cuando leemos, hermanos, cómo ellos se arrepintieron y el testimonio de fe de ellos en el Señor Jesucristo, que todos nosotros reunimos, no le damos tal vez ni por los tobillos.
Y usted me va a decir a mí que esto era un grupo de charlatán. Perdone, pero usted tiene que ser bien duro para llegar a esa conclusión. Vamos a añadirle una cosa más, una persona más, el apóstol Pablo, el archienemigo de los cristianos, de Jesús y de sus seguidores. Un odio tal que buscaba a los cristianos para encerrarlo y destruir la fe cristiana. Y un día se convierte en el apóstol de los apóstoles, por así decir, y escribe casi todo el Nuevo Testamento. Y la única explicación que el apóstol Pablo da es que un día, camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con Jesús, que resucitó de los muertos, y lo cambió para siempre. ¿Cómo se explica eso? Y vamos a añadirle lo último, la tumba vacía. ¿Cómo usted explica la tumba vacía? Hermanos, nuestra fe tiene una base tan gloriosa, tan fuerte, tan concreta, tan sólida, hermanos, que es difícil mantenerse sin decir gloria a Dios, aleluya. Tenemos aquí la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Hermanos, algo personal, implicaciones personales. Permítame, deme gracia. Y yo no puedo bendecirle, porque yo no soy Dios. Pero de poder, yo le bendeciría, pero paz a ustedes. Paz a ustedes. Mi oración es que el Señor le dé paz a ustedes. Hermano, la tumba vacía es la garantía de que nuestra tumba va a estar vacía. De que el Señor Jesucristo nos va a resucitar a gloria. Algunos de ustedes yo sé que está pasando por problemas que el Señor en su sabiduría le ha traído a sus vidas. ¿Qué van a hacer? El mensaje de la cruz, de la tumba vacía, les pasa a ustedes. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte. La muerte. Y la tumba vacía, hermanos, es nuestra evidencia, nuestra prueba de que ese no va a ser el fin para nosotros. El Señor resucitó como el primero, la primicia, que garantizan que nosotros vamos a resucitar a gloria. Y si tú estás aquí, tú nunca le has dado tu vida a Cristo, no sigas batallando. Esta batalla no la vas a ganar. No la vas a ganar. Ven como Tomás, confiésale, Señor mío y Dios mío, y pídele que te perdone tus pecados. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tanta gracia, que nos amaste de tal manera, que diste a tu único Hijo para morir en una cruz. Y allí manso como un cordero fue y dio su vida. Y cargó todos nuestros pecados. E infinitamente peor, cargó toda la ira que nuestros pecados merecen. Y allí murió. Y fue sepultado. Pero gloria a Dios, al tercer día resucitó de los muertos. Es una esperanza tan sólida la nuestra. La resurrección del Señor Jesucristo dentro de los muertos, el hecho más glorioso de toda la historia de la humanidad. Oh Padre, obra en aquellos que todavía no se han sometido a ti y no viven una vida de devoción y adoración a la persona de Cristo Jesús, y que no se vayan sin arrepentirse. Oh Padre, te damos gracias el resto de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo. Gracias porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor. La muerte quedó vencida. Gracias, Señor Jesucristo, por haber vencido la muerte y la condenación eterna. En tu nombre oramos. Exaltado y bendito sea por
toda la eternidad y regresa pronto por nosotros.